nuevamente en el canal de YouTube. Estamos aquí para abrir la palabra de Dios y queremos en este día poner algunos motivos de oración. Después vamos a escuchar la música, después veremos qué nos dice el Señor. Y quería pedirles que si podemos orar por Pablo Buosi. Pablo Buosi es un muchacho, es más joven que yo, que está afectado de un cáncer de huesos. Él fue alumno de la Escuela Dominical de Cabrera, conoció al Señor en Cabrera, estuvo con su esposa, sus hijas, después fueron a otra iglesia y ahora él está muy enfermo. Que el Señor ponga su mano, está dolorido. Oremos por Pablo Buosi, por su esposa Andrea, sus hijas, y para que el Señor ponga su mano sobre él. Seguramente nos uniremos a muchos que están orando, pero oremos por Pablo. Oremos también por Romina, que se ha contagiado y está con coronavirus, y también por todos los hermanos que están pasando por pruebas, necesidades, otra época de cierre, problemas económicos, problemas familiares, de encierro, tantas cosas. Y el cristiano tiene la oración. Así que oremos para que el Señor pueda obrar. Oremos por las autoridades de nuestro país, para que el Señor les dé sabiduría. Oremos por aquellos que están en eminencia. La palabra de Dios nos dice, orad por aquellos que están en autoridad. Y nosotros como cristianos debemos orar por ellos. Así que oremos y escuchemos ahora la música y después veremos qué tiene el Señor para decirnos a cada uno de nosotros. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió
Pasado este momento musical, vamos a ver qué tiene la palabra de Dios. Y en este día yo quería compartir con ustedes la enseñanza del Señor en sus últimos momentos a sus discípulos. Encontramos que el Señor tiene en los últimos momentos palabras para sus discípulos. Acuérdense ustedes cuando ven en Juan, leen a partir del capítulo 11, 12 en adelante, donde el Señor ora por sus discípulos, les enseña a lavar los pies, la humildad. Y en el último momento, ya pasada la última cena, donde Él instituye, haced esto en memoria de mí, le pide a 3 de sus discípulos, a los más cercanos, que se acerquen y lo acompañen a orar. Y cuando el Señor ora en Getsemaní, antes de ser arrestado, tiene algunas palabras para con sus discípulos. Y ustedes se acuerdan seguramente de esos 3 discípulos que el Señor va a orar y ellos se duermen. Y el Señor les dice, velad y orad. Ahora lo vamos a leer. Pero cuando pensamos en estas cosas, siempre vemos la flojedad, siempre vemos el cansancio que tenían aquellos discípulos que no podían orar y se cerraban sus ojos. Pero el Señor les enseña y en un intervalo les dice, velen, estén atentos y oren para no entrar en tentación. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 32. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Este versículo, este pasaje tan conocido de los últimos momentos del Señor con sus discípulos, donde Él llama a 3 de los íntimos a velar y a orar por la prueba que venía. Y Él les dice algo que es algo que quizás es muy común en la época actual. Dice, estoy triste. Mi alma está muy triste. Y la tristeza que estamos pasando estos días, la desazón, aquella forma que tenía el Señor en esa época de decirle a sus discípulos, estoy triste porque he de ser entregado, tengo que dar mi vida por ustedes. Y voy a orar para que el Padre, si puede, pase de mí esta hora, pero no que se haga lo que yo quiero, sino su voluntad. Dice, no han podido velar conmigo una hora. Y el Señor dice algo que es tan interesante. Dice, velen, estén atentos, estén pendientes, estén ocupados en la oración, en la comunión con Dios, para no entrar en tentación. Y cuando el Señor dice esto, lo dice para enseñanza de esos discípulos y para enseñanza nuestra. Velad y orad para no entrar en tentación. La tentación es el arma poderosa de Satanás para tirar nuestra vida espiritual abajo. Es el arma de Satanás para destruir tu vida espiritual, para romper cualquier fortaleza. Y todo lo que pueda él estropear con la tentación va a ser en desmedro de tu vida espiritual. Miren, la verdad que Satanás tiene muchos años de antigüedad y sabe dónde atacar en la tentación en tu vida. Sabe dónde ir. Sabe por qué lado estás flaqueando. Sabe cuáles son tus gustos. Sabes cuáles son tus apetencias. ¿Qué es lo que vos querés? ¿Qué es lo que te gustaría
aunque sea contra la voluntad de Dios. Y sabe aquellas cosas que vos en lo íntimo a veces ni a Dios se las contás. Y la tentación es un arma que utiliza Satanás, pero que Dios también la utiliza para que usted pueda crecer espiritualmente y aferrarse a Dios. No quiero hoy hablar de la tentación como algo que nos tira abajo, nos aniquila y nos anula como cristianos, sino quiero hablar con la tentación como el arma que Dios usa también para que usted y yo crezcamos. Pero debemos saber reconocer la tentación. Y para reconocer la tentación debemos estar atentos, velar y orar al Padre. Miren qué arma que nos dejó Cristo, la oración. La oración es el arma poderosa de hablar con Dios en forma directa. Cuando el velo del templo se rasga de arriba abajo, queda abierto el lugar santísimo y todo creyente puede entrar directamente a la presencia de Dios, sin intermediarios, sin ninguna persona que esté en el medio, solo usted y Dios, solo usted y Cristo. El Señor dice a sus discípulos, velad y orad. Y quizás es el último consejo que les da antes de ir a la cruz. Ustedes saben que el apóstol Pablo escribió 4 cartas estando preso, en la cautividad del cautivo. Escribe 2 cartas más estando en libertad, 1 Timoteo, Tito. Y después escribe en la segunda época de de estar preso, la carta de 2 Timoteo, la última carta. Y en esa carta refleja todo el sentir para Timoteo de lo que era la experiencia de su vida y lo que Timoteo debía aplicar. Me encanta la carta de 2 Timoteo, porque es el sentir de un papá espiritual a su hijo. Y cuando el Señor le dice a sus discípulos, en este último consejo, velad y orad para que no entréis en tentación, es el consejo que usted y yo necesitamos para nuestra vida. Velar, estar atentos, estar preocupados por nuestra vida espiritual y estar orando. La oración es lo único que mueve. Miren, hace poco teníamos un problema con un vecino en nuestra familia. Con un vecino en nuestra familia, sí, digo bien. Y no sabíamos cómo resolverlo ese tema. ¿Qué hicimos? Dijimos, esperemos, oremos. Y fueron días angustiosos que nos causó tanto a mi esposa como a mí este tema. Dijimos, oremos. El Señor nos tiene que dar la salida. No actuemos por nosotros. ¿Y qué pasó? Un día se escapa el perro del vecino con quien teníamos ese tema y se para en el medio del jardín de mi casa, se sienta. Un perro grande, un labrador que siempre se mueve, corre. Veía a nuestros perritos y estaba sentado ahí. Estaba parado. Y Cora, mi esposa, me llama y me dice, mira, está el perro del vecino. Y ella le sacó una foto, estaba parado ahí como si fuera una estatua. Y yo lo tomé y se lo llevé de vuelta al vecino. Y Cora le escribe y le dice, mira, pasó tu perro a nuestra casa, pero ya te lo estamos llevando. Qué bueno sería que nos juntemos a hablar. Se juntaron a hablar y se solucionaron todos los problemas. Ahora, ¿cómo actuó Dios? ¿Cómo vino ese perro a pararse a mi casa, siendo tan juguetón, tan movedizo, a quedarse quieto como una estaca, ahí en el medio del jardín? Hemos visto la mano de Dios obrar ante nuestra oración, ante nuestra inutilidad. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el Señor nos dice, oren, úsenme, pidan.
Yo ya les conté otra vez, pero vale la pena repetirlo porque, como diría algún artista, la audiencia se renueva. Una vez nos robaron una bicicleta en nuestra casa. Vivíamos en Villa Urquiza y alguien saltó la reja de nuestra casa y se llevaron una bicicleta de mis hijos, una bicicleta muy linda que a mi hijo le encantaba, a mi hijo mayor Esteban. Y mi esposa, que se crió en un hogar de Quilmes y había aprendido el secreto de la oración, de pedirle a Dios, dijo, bueno, vamos a orar para que el Señor nos devuelva la bicicleta. Y yo la miraba y le decía, Cora, ¿por qué no oramos para que el Señor nos dé otra bicicleta? No, porque ellos tienen que aprender la fe en el Señor. Y todas las mañanas, iban a la tarde a la escuela, antes de almorzar, oraban por esa bicicleta. Pasó una semana y media, 2, seguían orando por la bicicleta. Y yo un día paso al lado de Cora y digo, Cora, ¿por qué no compramos una bicicleta? No, tenemos que seguir orando. Pasaron los días y un día de lluvia torrencial. Toca el timbre una señora, una mujer, mojándose abajo de la lluvia. Dice, señor, dice, ¿usted no perdieron una bicicleta? Digo, bueno, sí, se perdió una bicicleta. Dice, bueno, yo se la voy a traer. Porque cada vez que veo esa bicicleta en mi casa, mi hijo la robó con unos que tienen mala junta. Dice, cada vez que veo esa bicicleta, me quema. Fueron las palabras de ella. Me quema. Mi hermana, mi hermano, mi amigo, la oración es un arma poderosa en las manos del cristiano y no la usamos. Pensamos que nuestra fuerza es mejor. Y cuando el Señor dice, velen, estén atentos y oren para no caer en tentación, nos está dando un arma poderosa para que usted y yo no caigamos en la garra de Satanás, que nos conoce mucho mejor que cualquiera. Satanás descubre un deseo dentro de su corazón y lo va metiendo. ¿Vieron? Lo va modelando. Sabe que hay algo que está mal. Sabe que hay algo que no está bien. Pero te lo va poniendo en la vida y haciéndolo suavizar o dándole dulzura. Porque el pecado es así. El pecado entra, primero está bueno, está lindo, y después se siente el sabor amargo. Y Satanás descubre y empieza a manipular tu pensamiento. Por eso el apóstol Pablo decía que todos los malos deseos nacen acá. Y yo escuché alguna vez a alguien que dijo, miren, los malos pensamientos rondan tu cabeza. Son como aves. Lo que no hay que dejarlos es anidarlos en tu cabeza. Dejarlos anidar. Entonces, esos malos pensamientos se van abonando y Satanás va diciendo, bueno, pero no es tan malo esto que decís vos. Mira, ir a jugar unas fichas al casino no está tan malo. Bueno, probar esta droga es probás y dejás. Dejás el cigarrillo, fumás uno y lo dejás. Y así, y jugar en el hipódromo, y jugás unos boletos y dejás. Pero ese comienzo del pecado, o miro por internet aquello que nadie sabe y lo veo, pero lo apago, total, no voy a hacerme esclavo de eso, son pensamientos que Satanás va poniendo y va edulcorando tu idea de lo que es el pecado hasta que caes. Y una vez que caes, Él te tiene en su mano y te domina como quiere. Porque la Biblia dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. Y fíjense ustedes, si tenemos ejemplos en la Biblia, cuando David peca con Betsabé, ¿qué pasa? Para tapar su pecado, para tapar el embarazo de Betsabé, lo manda a matar al marido. Un pecado trae otro, y primero intenta que el marido se acueste con ella, el marido dice, no voy a estar en guerra y acostarme con mi esposa, duermo en la puerta de mi casa, y vuelve y lo manda a matar a la primer fila de la guerra. Así que un pecado, la vista, entró por la vista, anidó en la mente, la vio a Betsabé, la trajo, Betsabé queda embarazada, termina con la muerte, el asesinato de su marido.
Fíjense ustedes cómo David fue tentado y al ceder terminó en algo más grave, tratando de ocultar el pecado. Una mentira con una mentira más grande, con una mentira más grande, terminando en el asesinato. Y Satanás conoce eso y sabe que en tu vida, cuando entra el pecado, entra la destrucción espiritual. Satanás va a tratar de que dudes si Dios tiene razón. A Eva se lo hizo. A Eva le dijo, Dios se lo prohibió porque van a ser como dioses. Lo hizo dudar, la hizo dudar. Y Eva cae en la tentación. Y toma aquello que estaba prohibido por Dios. Satanás trata de que dudes de lo que Dios dice, de lo que dice su palabra. Lo que Dios dice sobre el pecado. Velad y orad para no entrar en tentación. Y este consejo de Cristo a sus discípulos debe ser palpable en tu vida y en la mía. Velar y orar para no entrar en tentación. Satanás le engaña a Eva y le dicen, van a ser como dioses. ¡Qué engaño! Y los dioses que hicieron caso a Satanás terminaron desnudos, viéndose desnudos y escondiéndose de la presencia de Dios. La desobediencia llevó a la muerte, porque la palabra de Dios dice, por el pecado entró la muerte. Por eso nuestro recelo ante la muerte, porque el hombre no fue creado para morir, sino fue creado para dar gloria a Dios con su vida. Pero yo quisiera en este mensaje decirte, la tentación te lleva a la destrucción, pero también Dios la utiliza para tu crecimiento espiritual. La tentación se puede dar vuelta, en vez de una caída, en un acercamiento de tu vida a Dios. La tentación no te debe intimidar porque todos somos tentados. Yo cuando era joven decía, bueno, cuando tenga 60 años ya no voy a tener más tentaciones. ¿Cómo? Escuché a un hombre de 85 años decir, tengo peores tentaciones que cuando era joven. Las tentaciones son algo que no van a salir de tu vida, pero que sí las podemos vencer y que Dios las va a utilizar para tu crecimiento espiritual. Ser tentado no te debe dar miedo, no te debe intimidar. Quiere decir que estás por el buen camino. Si Satanás quiere sacarte, estás por el buen camino. Si no te tienta es porque ya estás perdido. Pero si estás por el camino del Señor, Satanás va a venir la tentación. Y esto no te tiene que asustar. Todos somos tentados. Y lo primero que va a tratar de hacer Satanás es hacer lo que Cristo nos dijo. Dejar de orar. Estorbar tu oración. Molestar. Porque cuando uno peca o cuando está tentado, nuestra oración se restringe. Casi no oramos. Entonces el primer síntoma de que tu vida espiritual está floja es cuando no oramos. Necesitamos orar y orar más. Spurgeon decía, cuanto más me siento pecador, más debo orar. Y qué gran verdad eso de que nosotros debemos orar a nuestro Señor, aunque estés en pecado. La tentación debe ser convertida en una bendición en nuestra vida, en una comunión más cercana a nuestro Señor. ¿Y cómo vencer la tentación? Lo primero que hay que hacer es reconocer dónde está el problema. Miren, usted tendrá un tipo de tentación, yo tengo otra, nuestros hermanos, nuestros conocidos tendrán otra. Satanás sabe por dónde atacar. Quizá por el juego, quizá por la infidelidad, quizá por el deseo sexual desordenado, quizá por la vista, quizá por nuestras bocas, quizá por tantas cosas. Pero lo primero que debemos reconocer es dónde está el problema. Es lo mismo que debemos reconocer cuando vamos a Cristo. Cuando venimos a Cristo reconocemos que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. Cuando usted reconoce que es pecador, Cristo lo perdona si usted se lo pide por la fe. Y ese es el primer punto en la vida del cristiano, pues reconocer dónde está la tentación y prepararnos para eso. Y cuando hablo de reconocer lo que nos tienta y prepararnos, estoy hablando de identificar cuál es
la raíz del problema. Voy a dar un ejemplo. Si la raíz de mi problema es ver un programa de televisión que seduce mis pensamientos y me lleva a otras cosas, ¿qué debo hacer? Debo cambiar de canal o debo apagar el televisor. Pero debo reconocer, debo decirle a Dios, Señor, tengo problemas con esto. Señor, soy tentado y caigo con esto. Y he caído 1 y 1000 veces, Señor, pero no quiero caer más. Quiero velar, orar, para no entrar en tentación. Quiero que vos me ayudes. Y el Señor va a obrar en su vida, porque usted puede reconocer, cuando le pide ayuda a Dios, puede reconocer su error y Dios lo restaura. En Hebreos 4:14, yo siempre se lo cito, ¿no? Dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor entiende su tentación, entiende su pecado, porque Él fue tentado. No cayó, pero fue tentado. Después que estuvo 40 días en el desierto, fue tentado por Satanás por 3 veces. Y Satanás lo confrontó con la palabra de Dios. Y también hace eso con nosotros. No, la palabra de Dios dice esto. Y va a utilizar versículos que por ahí están mal aplicados. Todo lo que viniera a tu mano, hazlo según tus fuerzas. Entonces, aplicando ese versículo podemos hacer cualquier cosa. No, cuidado. El Señor conoce tu corazón y entiende por qué Él fue tentado. Entonces, como Él entiende, puede perdonar y puede darte la fuerza para salir de la tentación. Pídele ayuda a Dios. Pídele ayuda a Dios. Cambia de canal. A veces mis hijos me cargan porque yo digo, cambia de canal. Muy viejo lo mío. Ahora se hace con un botón. Pero hay que cambiar de canal. No dejes que el pensamiento, que la tentación se apodere de tu mente. Cambia de tema. Andate a otro win. Si estás tentado por algo, pensá en el partido de fútbol, pensá en tu suegra, pensá en tus hijos, pensá en el trabajo, pensá en lo que tenés que hacer, pensá en la humedad de la pared, pensá en otra cosa, pero saca el tema de tu cabeza, cambia de canal. Y el Señor, cuando oraba, nosotros lo leímos recién, decía, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Esa es la enseñanza de Cristo. Orar, pedirle auxilio, confortarte en su presencia, decir, no lo que yo quiero, sino lo que tú. A veces nosotros somos tan engreídos, tan orgullosos que tratamos de dialogar con el diablo y hacerle entender, no, yo no voy a pecar, no, yo puedo con este pecado, yo puedo no caer. Y te va a pasar lo de Eva. Eva habló con el diablo, discutió con el diablo la convenció y cayó. No hay que discutir con el diablo, tiene más de 5.000 años de experiencia en hacer caer a aquellos que confían en Dios. Pero sí confiar en Cristo, que Él venció el pecado, venció la tentación, venció la muerte y está sentado a la diestra de Dios, abogando por cada uno de nosotros. A veces nos sentimos tan débiles, tan flacos espiritualmente y no podemos con algo que nos vence. Hace lo que hizo el Señor. Busca amigos cercanos a quien confiarle tu problema, que oren por vos. Busca amigos cercanos, espirituales, que no se queden dormidos y que oren por vos. Mi hermana, mi hermano, cuando nos comprometemos a orar, debemos orar, porque la oración mueve, la oración abre la llave de las bendiciones de Dios. Y cuando un hermano pide oración, lo pide porque está necesitando el auxilio espiritual suyo y mío en su vida. El Señor se llevó a 3 de sus discípulos. Buscó amigos con quien compartir su tristeza. Y usted en este día quizá necesita compartir
su problema, su tristeza con amigos espirituales. Cuente con ellos en la iglesia. Llámelos, manden un WhatsApp, hábleles por teléfono. Diga, necesito que ores por mí, por este tema. Acompáñame, porque estoy débil, estoy triste, lo necesito. Rodéese de amigos espirituales. Y el Señor había identificado el problema. Identifique su problema y dígalo con todas las letras a la presencia de Dios. Y enfréntelo en el tiempo que el Señor lo mande. La tentación es un arma que usa Satanás, pero que el cristiano la debe usar para gloria de Dios y para crecimiento espiritual de su Padre, de su vida. Su Padre espiritual está abogando en el cielo para que usted sea un vencedor. Y sea más que vencedor, como decía el apóstol Pablo. Porque nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Pero cuando el Señor daba ese consejo, velad y orad, era para que usted y yo lo tomemos al pie de la letra en nuestra vida. Qué mejor, ¿eh? Qué mejor que tener un Padre celestial que se ocupa de mi vida. Qué mejor que un Padre que quiere lo mejor para usted y para mí. Y qué mejor que alguien que pueda entender porque pasó por lo mismo y venció. Sea un vencedor. Sea un cristiano que pueda utilizar la estrategia de Satanás para crecer espiritualmente y dar la gloria a Dios. En estos sencillos pensamientos quiero ayudarlos a usted que está quizá con una tentación, con un problema sin resolver. Busque a Dios. Busque amigos espirituales para orar por el tema. Espere en Dios. Él tiene la solución para su vida. Que podamos caminar esta semana tomados de la mano del Señor.